Buenas noches, profesor. Tenemos el gusto de presentar la exposición sobre las aplicaciones de la trigonometría. Los integrantes de nuestro grupo son Ana Vascone, María Moscoso, Carla Hidalgo, mi persona Viviana Vázquez, Sebastián Pimentel y Brandon Morán. ¿Qué es la trigonometría? La trigonometría es una rama de la matemática cuyo significado etimológico es la medición de los triángulos. Se deriva de los términos griegos trigono, triángulo, y metrón, medida. La trigonometría estudia las relaciones que existen entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Para poder entender más adelante las funciones trigonométricas, debemos entender que es un triángulo rectángulo. Un triángulo rectángulo es un polígono de 3 lados, lado adyacente y el lado de mayor longitud, que es la hipotenusa, como vemos en la imagen. Las funciones trigonométricas en la medicina. Cuando vemos un gráfico de una función donde se repiten las formas, entonces decimos que son periódicas. Eso es, las funciones trigonométricas son periódicas. La periodicidad se puede ver en un electrocardiograma. En el campo de la medicina hay ciertos elementos que funcionan como un patrón periódico y para medir estos son útiles las gráficas trigonométricas, donde el periodo es la longitud de la onda y la amplitud su intensidad. Como vemos ahí en el corazón, que es el órgano principal, es el órgano encargado de palpitar la sangre alrededor del cuerpo. Esto lo hace en una métrica determinada llamada el ritmo cardíaco, que es el número relativo del corazón en un cierto intervalo de tiempo. Esto también nos permite ver la presión sanguínea de cada persona. Siguiente. Reseña sobre las funciones trigonométricas. ¿Qué es las funciones trigonométricas? Se pueden definir como el cociente, o sea, la división entre dos lados de un triángulo rectángulo, asociado a sus ángulos. Es decir, son las relaciones entre los catetos, sea cateto opuesto, cateto adyacente, entre la hipotenusa de un triángulo rectángulo. Sabemos que existen 6 funciones trigonométricas básicas, que son el seno, que es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Como vemos en la gráfica, la función secante, como en su forma, la función cotangente, la función tangente, la coseno, la función coseno y la función seno. Sabiendo entonces que el dominio de la función seno son todos los números reales y su codominio va desde menos 1 a 1, teniendo un periodo de 2pi y es una función impar. Reseña sobre las funciones trigonométricas inversas. En matemática, las funciones trigonométricas inversas tienen varios nombres como funciones antitrigonométricas o funciones ciclométricas. Son las funciones inversas de las funciones trigonométricas que ya conocemos como el seno, el coseno, la tangente, el cosecante, etc. Y se utilizan para obtener un ángulo a partir de cualquiera de las razones trigonométricas angulares. Como vemos en la notación, tienen varios tipos de notaciones, pero la más común se deriva del prefijo arco, arcoseno, arcocoseno, arcotangente. También vemos al lado derecho la otra notación, como secante a la menos 1, cosecante a la menos 1, tangente a la menos 1, que la introduce. Como vemos aquí en la gráfica, la función seno, que ya lo he explicado, lleva un periodo de 2 pi, dominio de menos 1 a 1 y un dominio de todos los números reales. Y vemos la función inversa, que es el arcoseno. Reseñas sobre las funciones trigonométricas hiperbólicas. Las funciones trigonométricas se definen a través de expresiones algebraicas que incluyen funciones exponenciales. Y su función inversa, a la menos x, donde e es la constante de Euler, cuyo valor aproximado es 2,71, 82, 81. Como vemos ahí, el seno hiperbólico, que es igual al número de Euler a la x, menos el número de Euler a la menos x entre 2.
el coseno hiperbólico, vemos también la tangente hiperbólica, la cosecante hiperbólica, la secante hiperbólica y la cotangente hiperbólica. En la gráfica podemos observar el coseno hiperbólico, que es igual al número de Euler a la x más el número de Euler a la menos x entre 2. Aplicación dentro de la trigonometría. En el electrocardiograma. ¿Qué es el electrocardiograma? Es la prueba diagnóstica con la cual se obtiene un registro gráfico que nos muestra el ritmo cardíaco de cada persona. En esto se utiliza el electrocardiograma. En este ejemplo de esta gráfica, vamos a entender que la desviación de I o desviación inicial es igual a 0, más 10 multivoltios y la desviación final o DF también es igual a 0, más 10 multivoltios. Realizamos el cálculo del eje cardíaco mediante localización del vector en un sistema de coordenadas que nos dio un resultado, como vemos al final, de 45 grados. Para poder llegar a este resultado, utilizamos la fórmula, por lo cual analizamos el triángulo. Se forma ahí, como vemos ahí, un triángulo rectángulo, donde tenemos un ángulo recto y un ángulo, entonces, que necesitamos encontrar. El lado o el cateto adyacente es igual a DI, o desviación inicial, y el cateto opuesto, que es al paralelo al eje, a BF, que es desviación final. No buscamos la hipotenusa, así que la fórmula correcta a utilizar ahí sería la tangente igual al lado opuesto entre el lado. Si despejamos la fórmula y reemplazamos los valores, nos da como resultado el ángulo de 45. Sabiendo que si los lados de un triángulo son iguales, si el lado adyacente y el lado opuesto son iguales, eso significa que los ángulos exteriores tienen que ser los dos de 45 y el de 90 grados. La suma de ellos dos dan 180. Ahora las identidades. ¿Qué es una identidad? Las identidades trigonométricas son igualdades entre funciones trigonométricas que se utilizan con frecuencia. Podemos verlas, se pueden dividir en las recíprocas, pitagóricas y de cociente. Vemos la de pitagóricas, la más fundamental, que sería el seno cuadrado de x más el coseno cuadrado de x, que es igual a 1. Otra pitagórica sería el cosecante al cuadrado del ángulo, que es igual a 1 más cotangente al cuadrado de x. La secante al cuadrado de x o del ángulo igual a la tangente al cuadrado del ángulo más 1. También tenemos la de cociente y la recíproca, como tangente igual al seno del ángulo entre coseno. Ahora las reseñas sobre las fórmulas de la suma. Las identidades de suma o identidades de resta de ángulos son identidades trigonométricas usadas para calcular los valores de ángulos. Estas identidades pueden ser usadas para reescribir a los ángulos como una suma o una resta, como vemos ahí. El seno de A más B sería igual al seno de A por coseno de B más coseno de A por más seno de B. El coseno de A abajo sería... El coseno de B sería igual al coseno de A por coseno de B menos seno de A por seno de B. La tangente de A más B sería la tangente de A más tangente de B entre 1 menos tangente de A por tangente de B. Para calcular el seno, un ejemplo, para calcular el seno o el coseno de 15, podemos reescribir al 15 como la resta entre 45 y 30, ya que los valores de los senos y de coseno de 45 y 30 son los más comunes y son los más generalmente usados. Las identidades de ángulos dobles. Reseñas sobre las identidades de ángulos dobles. Las identidades de ángulos dobles son identidades usadas para reescribir a las ya dichas, las trigonométricas, como el seno, el coseno y la tangente, que tienen un ángulo doble. Estas identidades son derivadas usando las identidades de suma de ángulos. Tenemos un total de 3 identidades de ángulos dobles, ahí como lo vemos en la parte derecha de la diapositiva, una para coseno, otra para seno y otra para tangente. Sin embargo, estas identidades pueden tener diferentes variaciones. Como vemos al lado izquierdo, las identidades de ángulos medios
Son identidades trigonométricas usadas ahora estas para simplificar expresiones trigonométricas y calcular el seno, el coseno y la tangente de ángulos medios, como el seno del ángulo entre dos, o coseno del ángulo entre dos, sería el ángulo medio. Cuando conocemos los valores de un ángulo dado, estas identidades son obtenidas usando las identidades de ángulos dobles y realizando una sustitución. Siguiente. Aquí vemos la gráfica de un ángulo medio y en un ángulo doble. ¿Sí? Ahora vamos a aprender la reseña sobre la fórmula del teorema del coseno. Para poder entender eso necesitamos saber qué es un triángulo oblicuángulo. Un triángulo oblicuángulo es aquel donde ninguno de sus ángulos interiores es recto, es decir, de 90 grados. Cabe mencionar que es lo opuesto a un triángulo rectángulo. Ahora, en el teorema de los senos, en trigonometría plana, el teorema de los senos es una proporción entre las longitudes de los lados de un triángulo y de sus correspondientes ángulos opuestos. Como vemos ahí, el triángulo oblicuángulo de vértices A, B, C y de lados A, B, B, C y A, C y sus ángulos alfa, beta y gamma. La fórmula sería A entre el seno de A, B entre el seno de B y C entre el seno de C. En el teorema del coseno, también denominado ley del coseno, es una generalización del teorema de Pitágoras, utilizado en los triángulos rectángulos. El teorema relaciona a un lado de un triángulo con cualquiera de los otros lados del triángulo. Como vemos ahí, dado un triángulo hay A, B y C, siendo A, B y C los lados y su ángulo alfa, beta y gamma. Entonces la fórmula quedaría C al cuadrado igual a al cuadrado más al cuadrado menos el doble de A por B, por el coseno de gamma. Siguiente. Aquí vemos la gráfica de la función seno y de la función coseno. Siguiente. En conclusión, concluimos que es de gran importancia la trigonometría, ya que nos sirve para calcular distancias sin la necesidad de recorrer y se establecen por medio de triángulos, circunferencias y otros. Ayudan también para resolver situaciones problemáticas en la vida y también en la medicina, como hemos visto en un electrocardiograma, utilizando las funciones trigonométricas. En la vida cotidiana también es utilizada para medir alturas o distancias, realizar medición de ángulos, entre otras cosas. Sirve para medir la distancia que hay de cierto punto a otro, utilizando ciertos elementos como el triángulo escaláneo, el triángulo rectángulo, como hemos mencionado, el triángulo oblicuángulo, isósceles de cualquier tipo. Gracias. Gracias, profesor.